Muy bien. Vamos a iniciar. El tema del día de hoy son los roles familiares y me gustaría de entrada reiterar y agradecerles a ustedes por escuchar este tema, escuchar esta plática. Espero que sea ameno, espero que sea interesante. Me gustaría también que fuera lo más claro posible y que sea también un tema pues de impacto, que genere ese interés. Como ya lo hemos establecido y lo he manejado en el transcurso de estas pláticas, mi invitación es que este tipo de temas que estoy compartiendo pues generen como ese cuestionamiento o esa duda, porque a veces hay aspectos que nosotros vivimos en nuestra familia, que nos tocó vivir y que de pronto ya más adultos normalizamos o ni siquiera distinguimos como aspectos que de pronto no fueron adecuados o que fueron insanos o que fueron incluso hasta patológicos, hablando de la interacción familiar. Y hoy vamos a hablar precisamente de pura interacción familiar, por lo cual vamos a comenzar y vamos a iniciar con el tema de roles familiares para el día de hoy. Mi nombre es Irán de León, mi especialidad es la terapia clínica, soy psicoterapeuta y principalmente trabajo con familias y también con terapia hacia adultos en individual. Tengo mi consultorio, también trabajo sesiones en línea con personas que de pronto son de otra ciudad y tengo ya bastante tiempo dedicándome a dar pláticas, dar temas, talleres incluso en diferentes espacios como en escuelas, en centros de rehabilitación en adicciones, en centros comunitarios o centros o fundaciones donde dan diferentes servicios para gente vulnerable. Entonces, la verdad es que esta parte de dar pláticas, de dar temas, me gusta mucho, me fascina, me motiva bastante. Y me gustaría que el día de hoy pues, pudiera aprovechar todos esos recursos para exponer el tema del día de hoy. Bien, voy a hablarles precisamente qué es la estructura familiar. La estructura familiar viene derivado de lo que se conoce como terapia de familia o terapia familiar. La terapia de familia es un enfoque desarrollado desde la época de los 60, 70, ya con más seriedad, con investigaciones, con laboratorios clínicos en diferentes partes del mundo, donde se empieza a estudiar precisamente toda la interacción familiar y cómo es que la interacción familiar afecta a cada uno de los miembros ya desde la parte psicológica, emocional y mental. Entonces, la estructura familiar precisamente es un concepto que nos ayuda a entender que en una familia podemos entender que hay una estructura que permite mantener cierta dinámica o cierta funcionalidad en cualquier familia. Y es un concepto que sirve mucho porque la familia es un sistema que existe en todas las culturas, en todas las sociedades desde hoy y desde el inicio, desde prácticamente nuestra era como especie. Es uno de los sistemas más antiguos, por eso es que si se dan cuenta, hay aspectos en la familia que nosotros podemos tener en nuestra familia y que son universales en una familia que esté en China, en Rusia o en otros países. Hay aspectos que varían como situaciones culturales, situaciones sociales, pero hablando de interacción, de vínculo y de aspectos emocionales como el apego, el vínculo, la protección, los límites, son elementos que vamos a encontrar en cualquier familia. Y precisamente el tema de hoy viene derivado de lo que es la estructura familiar, que la estructura familiar nos permite entender en cierta familia cuáles son los roles que están establecidos, por ejemplo, en el papá, en la mamá. Podemos ver las funciones. Por ejemplo, podemos ver si en una familia la función de proveer y de trabajar para proveer el sustento es del papá o es de mamá o es de ambos. O en ciertas ocasiones, como lo vamos a ver adelante, a veces es de los hermanos, la función o de los hijos de trabajar y proveer, porque a lo mejor el papá está ausente o la mamá está enferma. Entonces, esto es estructura familiar. La estructura familiar también nos permite diferenciar los límites dentro de la familia y entre los miembros. También el tipo de comunicación, el tipo de vínculo. No es la misma comunicación que llevan, por ejemplo, los padres en su pareja que la que deben de llevar con respecto a los hijos como padres, sobre todo en temas de crianza.
Por eso es que si se dan cuenta, a veces vemos películas, vemos historias, vemos series donde hay mucha desestructura familiar. Entonces, cuando hay una desestructura familiar es cuando entendemos este concepto tan sonado que es la disfuncionalidad familiar. Ya cuando hay alteraciones en la dinámica familiar, y esto obviamente va a afectar pues al resto de los miembros y a toda la familia como tal. ¿Sale? Entonces me gustaría partir con esto, la estructura familiar. Los roles en la familia, tema que vamos a desarrollar hoy, precisamente se deriva de la estructura familiar. Y esto nos permite entender que en todas las familias hay una dinámica. Y ojo, es una dinámica que da funcionalidad al sistema de la familia, pero eso no significa que la dinámica siempre tenga que ser adecuada, sana o positiva. Hay veces que la dinámica en la familia es disfuncional. Hay veces que la dinámica está alterada porque a lo mejor los padres todavía no tenían la madurez suficiente para convertirse y desarrollar su rol como padres, y cuando nacen los hijos pues cometen errores que obviamente los hijos pues van a resentir. Entonces, si se dan cuenta cómo ahí la dinámica ya está alterada. También la dinámica en la familia se altera cuando hay situaciones muy graves, como es la defunción prematura de alguno de los padres o alguna enfermedad grave que se presente en alguno de los hijos. Lo que hemos visto de pronto, por ejemplo, ahorita con esta situación contingencial, si se dan cuenta, nos estamos dando cuenta que la dinámica familiar como tal ha estado cambiando. Y eso es precisamente por la situación que de pronto se vive o que viven los miembros en la familia. Y antes de iniciar con el tema de roles en la familia, me gustaría explicar que en cada familia y en todo sistema familiar siempre podemos encontrar las siguientes unidades. La principal unidad que encontramos es la individual. Esta unidad precisamente es donde nosotros identificamos a cada miembro como individuo en una familia. Y esto va desde que el niño o el hijo nace, desde que es pequeñito y va creciendo y se va desarrollando, y conforme va creciendo, cada vez va adoptando aspectos de individuación, de autonomía, de autosuficiencia. Y cada vez esa persona o ese individuo empieza a generar un autoconcepto y una autoimagen propia que le permite separarse y diferenciarse de los demás miembros en la familia. Entonces, podemos entender que la unidad básica en la familia pues es el individuo, que hablando del papá, de la mamá, del hijo o del hijo menor, cada uno es un individuo y cada hijo se debe de diferenciar de los demás para poder de cierta manera encontrar una dinámica y una estructura y una funcionalidad. ¿Sale? Entonces, la siguiente unidad que encontramos en la familia es la de la pareja, que es clave y es fundamental, porque es en este sistema de pareja donde hay muchas funciones que deben de desarrollarse de la mejor manera para que después se den otras funciones como son las parentales. Entonces, este sistema es clave porque tiene que ser dado entre la pareja, donde pueda haber comunicación, comprensión, reciprocidad y sobre todo una capacidad de expresar y reafirmar el amor que se tienen, por lo cual decidieron como tal iniciar una familia. La tercera unidad que encontramos es la parental. Esta unidad involucra todas las funciones de crianza con los hijos. En esta unidad podemos encontrar todos los elementos que tienen que tener tanto mamá como papá para criar a los hijos. Y ya es si se dan cuenta, ya es una unidad diferente a la de pareja. Porque, por ejemplo, una cosa es la comunicación que puede tener la pareja para desarrollar aspectos románticos y detalles que le dan este sentido de romanticismo y de amor a su relación de pareja. Y otra cosa es la interacción, la comunicación, los planes que tienen que hacer precisamente para criar y educar a un hijo. Y más cuando son 2 o 3 o más hijos. Entonces, ya esta tercera unidad, si se dan cuenta, ya hay ciertas diferencias. Y por último tenemos la unidad fraternal. Esta es la que está involucrada por los hermanos. Esta unidad se da cuando en una familia hay interacción entre los hermanos, precisamente, que es muy diferente con los padres. Por ejemplo, digamos que nuestra
nuestras pautas más básicas para socializar ante la sociedad y la vida en general, las aprendemos en nuestra familia, sobre todo con nuestros hermanos. Porque si se dan cuenta, en la interacción de los hermanos desde muy pequeños hasta que son adolescentes, hay mucho juego, hay mucha pelea, hay mucha discusión, hay mucha interacción. Entonces, eso permite que todos los miembros puedan desarrollar lo que les decía, una identidad separada a la de sus hermanos, pero a su vez que puedan aprender las pautas básicas para socializar. Por eso es que muchas veces cuando hay familias donde hay hijos únicos, no pasa nada siempre y cuando los padres tengan el cuidado de favorecer que su hijo en todo su desarrollo juegue e interactúe con niños de su edad, ya sean sus primos o vecindarios. Pero cuando esto no sucede y son hijos únicos, son las típicas personas que de pronto vemos que llegan a la adultez y tienen muchísima incapacidad para socializar. Y son personas incluso que tienen poca tolerancia a la frustración, que no saben perder y que de cierta manera tienen como la costumbre o la tendencia a esperar que todo le den. Son las personas que, si se dan cuenta, ya en la escuela o en el trabajo, batallan mucho para socializar adecuadamente. Entonces, estas son las 4 unidades que encontramos en todas las familias. La primera es la individual, la de pareja, que es toda la comunicación que tiene que ver entre la pareja a nivel conyugal, la parental, que son todas las funciones de crianza hacia los hijos, y por último la fraternal, que es la interacción que está en el mismo nivel entre los hermanos. Si se dan cuenta, en cada unidad hay ciertas diferencias también, como la jerarquía y algunos aspectos que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Muy bien, vamos a continuar y voy a hablarles de 2 tipos de familias para entender el tema de los roles de hoy. Primero encontramos a las familias desligadas. Las familias desligadas son aquellas familias que tienen la característica donde hay reglas y límites muy difusos, prácticamente, por así decirlo, cada quien por su lado, y hay mucha desatención, sobre todo de los padres hacia los hijos. En este tipo de familias, los miembros tienden a crecer sin muchos vínculos emocionales, o más bien crecen con mucho distanciamiento emocional entre los mismos miembros. ¿Por qué? Porque de cierta manera hubo una dinámica donde cada quien iba por su lado y no se generan como vínculos adecuados de apoyo, de comprensión, de comunicación entre los miembros. Entonces, esta es una familia vamos a decirlo así, muy difícil de encontrar, pero sí sucede. O sea, actualmente encontramos donde los padres están trabajando o dedican todo el tiempo, porque hay que trabajar y eso es importante, obviamente, pero de pronto no dedican la atención adecuada para estar con sus hijos, ayudarles a hacer la tarea, jugar con ellos. Entonces, ya desde ahí, si se dan cuenta, los hijos empiezan como a desligar emocionalmente de los padres. Y esto cobra como factura cuando los hijos llegan a la adolescencia. Porque ya en la adolescencia el hijo está expuesto a otros sistemas extrasociales como los amigos, ya sean buenos o positivos, buenos o negativos. Entonces ahí el hijo en la adolescencia ya se empieza a refugiar con otros contextos. El problema es que si son contextos de amigos negativos, que le inciten a el consumo de sustancias, de vivir una vida rebelde, caótica en la calle o antisocial, pues entonces esa persona va a tener después serios conflictos. Pero si se dan cuenta, este tipo de familias son familias donde los miembros están muy difusos, pero sobre todo hay mucho desapego emocional. Incluso son familias donde ya después se da mucho de que se pelean así con una rivalidad muy fuerte, como casi a quererse hasta matar. Entonces, esta es la primera familia que podemos ver con respecto a esto. Y la segunda familia, que es la familia típica, la familia más común de ver, sobre todo en nuestra cultura mexicana, es esta, la familia aglutinada. Y si se dan cuenta, es un tipo de familia donde todos los miembros están literal unidos, pero al extremo donde ya no se diferencia de cada miembro. Ya la individuación de la que hablábamos hace rato se pierde en cada miembro. Aquí, si se dan cuenta, incluso la familia gana mucho, pero esto no significa
que no haya problemas. Muchas veces en este tipo de familias hay múltiples problemas precisamente porque los roles son difusos, las jerarquías son difusos, todos opinan, todos hablan y no hay privacidad. Y sobre todo, si algún miembro de la familia piensa algo diferente a esta familia, va a ser atacado y va a ser restringido. Esto pasa cuando hay una familia que es muy aglutinada y de pronto uno de los miembros empieza a tener una creencia, vamos a hablar, religiosa diferente a la familia. Entonces, inmediatamente toda la familia se estresa y empieza a mandar mensajes directos e indirectos a ese miembro para restringir la nueva creencia o la creencia diferente que ellos tienen. Se dan cuenta, porque técnicamente, hablando de estos temas, si alguna persona empieza a tener una creencia, ya sea religiosa o política, diferente a la familia, pues se le tendría que dar su lugar y apoyarlo o sobre todo respetarlo. Pero en este tipo de familias no pasa eso, porque si se dan cuenta, son familias donde hay mucha dependencia entre sí, desde dependencia económica, pero sobre todo dependencia también emocional. Entonces, en este tipo de familias es muy difícil que a veces los hijos puedan cumplir como con su ciclo natural de la vida, que es ser criado por los padres, llegar a la adultez y después ellos salirse, hacer su propia vida, dejando en segundo plano a su familia de origen. Es más común ver en estas familias que los hijos se casan y siguen dependiendo económica, pero sobre todo emocionalmente de sus padres. Y esto es muy común de verlo. A veces lo veo hasta con cierta gracia, que es cuando veo que en este tipo de familia se casa la hija y renta o compra una casa al lado de la de sus papás. Y ya desde dices, espérate, o sea, se supone que tú estás formando tu propia familia, sal y renta y así sea bien lejos y así sea en una colonia, pero sí tiene que dar este proceso de separación. Pero ojo, en este tipo de familias no se da. A veces hasta se restringe o se prohíbe en una estructura, vamos a hablarlo, disfuncional o patológica, de la cual más adelante vamos a hablar un poquito. Y vamos entonces, ya después de que vimos qué es la estructura familiar, cuáles son algunos tipos de familias que podemos encontrar en nuestra cultura, tanto la desligada como la familia aglutinada, que es, insisto, es como la más común de ver en nuestra familia, porque ojo, la familia aglutinada es literal cuando, como en este programa de Familia de 10, están todos viviendo en una casa, pero a veces no es necesario, a veces hay varias familias, pero viven separados, pero son las típicas familias que todos los días comen juntos y cada fin de semana o cada domingo a fuerza se tiene que cumplir el ritual de ir a comer con la abuelita y van todos, y si alguien no va, lo critican, lo atacan y lo restringen hasta que va o lo obligan a ir otra vez. Entonces, la familia aglutinada, por eso les digo, es la más común de encontrar en nuestra cultura y sí genera muchos problemas, sobre todo en los miembros, cuando quieren ellos desarrollar aspectos propios de individuación o una identidad propia. Por eso es importante hablar de esto. Y muy bien, vamos entonces a hablar de roles en la familia. Precisamente, recuerden que en una familia hay diferentes miembros y de acuerdo a cada miembro va a cumplir con una función o con una expectativa. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Y voy a hablar, ya para terminar en la segunda parte de esta plática, de la cual ya estamos iniciando, voy a explicar cada uno de los roles que hay en una familia o que se pueden presentar en diferentes familias. Y después, al final, donde explique cada uno de estos roles, me gustaría como hacer la conexión en cómo es que el rol que a lo mejor tú tuviste en tu infancia o en tu familia te puede generar conflicto ya de adulto, sobre todo cuando tú desarrolles tu propia familia. Y eso es como digamos, como la profundidad de la plática que me gustaría llegar con en esta plática, en esta ocasión. Muy bien, hablemos de rol. ¿Y qué es un rol? Un rol son las expectativas que la gente tiene de ti. Los roles son, vamos a hablar que es una entidad fundamental para que cualquier sistema social pueda funcionar de la mejor manera. Los roles son clave tanto en la familia, en una empresa, en la escuela, en diferentes estratos y contextos de la sociedad. Siempre vamos a encontrar roles que son a veces definidos o a veces son, como dice aquí, impuestos de manera implícita.
Entonces, un rol son todas las expectativas que los demás tienen de ti. Y recuerden que un rol es una función específica que alguien tiene, por lo cual un rol es lo que los demás esperan de ti. Y muchas veces el rol se hace evidente cuando se rompe. Es decir, a lo mejor nunca vemos que tal persona tiene cierto rol, pero el día que rompe el rol, el día que falla o que no lo cumple o que no cumple la función, ahí es donde hacemos evidente que existe ese rol. Entonces, esto es como hablando general de todos los roles que podemos encontrar en diferentes tipos o sistemas sociales. Recuerden que en todo sistema social hay un rol. Por ejemplo, en un reino no es la misma función la que tiene la reina que la que tiene el bufón. Todo el mundo sabe que el bufón tiene la función de hacer reír, de entretener a través de pues, sus cosas que haga o de hacer el ridículo, ¿sí? Y todo el reino sabe que esa es la función del bufón. En ningún momento vamos a esperar que la reina haga esa función. Y si lo llega a hacer, el reino se va a estresar, el reino va a caer en caos, va a decir, ¿qué pasó aquí? Entonces, por lo regular, los roles están establecidos de manera implícita o de manera explícita. Cuando hablamos de roles en la familia, muchas veces encontramos que los roles están establecidos de manera implícita. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor nadie se sentó a decir, yo creo que tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto, pero pareciera que sí. Y hay roles como muy específicos que sabemos que son para ciertos miembros de la familia. Por ejemplo, el rol de trabajar y proveer el sustento para la casa, esa función debe ser cubierta por los padres, no por los hijos, menos y mucho menos cuando los hijos están en la etapa de la niñez. Se dan cuenta, por eso es que si nosotros vemos una familia y encontramos que mamá, papá trabaja, o la mamá, o los dos, para que haya sustento en la casa, pues eso da sentido. Pero cuando vemos que en una casa son los niños de 7, 8 años, 10 que están trabajando para el sustento, entonces nos damos cuenta que ya ahí ya hay una alteración, algo ya no está funcionando bien y por supuesto que va a haber consecuencias en los niños que están cumpliendo un rol o una función que no les compete. Por lo cual, en toda la familia, cada miembro cumple una función y a esa función le vamos a llamar rol familiar. Y esto lo vamos a hablar en familias. Pero hay veces que encontramos sistemas sociales muy unidos y sobre todo muy estructurados, como este programa que se conoce mucho, que se llama Vecinos, donde, si se dan cuenta, cada miembro tiene un rol específico. Por ejemplo, aquí tenemos al típico empresario exitoso, pero también tenemos a su amigo que es un holgazán y es un vividor y que nunca trabaja. Tenemos también como a la persona que siempre se está haciendo el pobre, pero que realmente es el que tiene mucho dinero guardadito ahí. Tenemos como a la típica solterona que nomás no encuentra novio, y así podemos ir identificando en cada sistema social los diferentes roles. Por ejemplo, a veces hasta en nuestro grupo de amigos ya están los roles establecidos. Ya está, por ejemplo, el que siempre va al antro y nunca lleva para el cover o nunca trae para cooperar para el servicio. Y ya sabemos quién es ese y nunca le vamos a decir. Ya sabemos quién va a ser el que siempre va a terminar pagando porque seguramente es el que trabaja o le va mejor. Ya sabemos quién va a quedarse a cuidarse a las bolsas mientras todas las demás se van a bailar y a conseguir galán. Esas son roles, esos son funciones. Y se dan cuenta cómo en todos los sistemas sociales donde hay una historia y donde hay un vínculo entre sí, hay roles muy establecidos que precisamente dan funcionalidad a que las cosas tengan una dinámica adecuada. Pero muchas veces, y esto es común encontrarlo, sobre todo en familia, a veces cuando hay una dinámica alterada, también encontramos que los roles no son adecuados y esto afecta a los miembros entre las familias. Entonces, vamos a comenzar con este recuento y traigo aquí una lista de roles que podemos encontrar en todas las familias o por lo menos en la mayoría de las familias. Y los voy a ir explicando poco a poco para así como ir entendiendo cuáles son los roles que podemos encontrar en una familia. Empezamos. El primero es el hijo estrella. El hijo estrella, literal, es el rol donde el hijo es como una estrella, que
sobresale en lo académico, en lo deportivo, pero por lo general tiende a tener mucha presión de su familia, porque obviamente tiene ciertas capacidades o aptitudes que a lo mejor sus otros hermanos no tienen. Entonces, este rol se da precisamente cuando uno de los hijos destaca, ya sea en lo académico, en lo deportivo o en alguna habilidad que muy a futuro, no, o a un futuro cercano o lejano, de cierta manera le produzca una ganancia a la familia. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi hijo es muy bueno académicamente y que seguramente va a triunfar en cualquier estudio que tenga, si yo soy un padre aprovechado o abusivo, pues voy a esperar que ese hijo después me mantenga o que ese hijo después trabaje y me regrese lo que yo hice por él. Entonces, esto es muy común de ver en los hijos estrella. Y recuerden que en una familia, cuando hay un hijo estrella, también podemos encontrar al hijo fracasado. Entonces, ahí vemos la función del hijo estrella y del hijo fracasado. El hijo estrella sirve para opacar al fracasado, o al tonto, o al que no puede hacer las cosas. Se dan cuenta cómo ahí podemos ver la interacción y la función de cada rol en la familia. Entonces, vamos a continuar y quisiera señalar que muchas veces el hijo estrella es también el hijo favorito, pero no siempre es así. A veces el hijo favorito es el que destaca, es el que le va mejor o el que tiene más capacidad, que incluso es al que le invierten más, literalmente más dinero para que pueda sobresalir en sus estudios, en su trabajo. Pero a veces el hijo favorito, como me dijo una colega hace poco, es el más tonto. Por eso lo cuidan más, por eso le ponen más atención. Y no solo eso, los padres hacen todo para que los hermanos se encarguen de él, porque es el que más depende, porque es el que tiene menos capacidad. Entonces, se dan cuenta cómo muchas veces el hijo favorito es literal el que es más apuesto, el que es más guapo, el que es más atractivo, o que es el más estudioso, el más inteligente, o a veces el hijo favorito es el que tiene menos recursos. Por eso es el que ven con lástima y cuidan más. Entonces, muchas veces, como les decía, el hijo favorito puede ser o el estrella, el que más aptitud tiene, o puede ser el que menos aptitudes tiene, el que es un poquito más tonto. Por eso es que también aquí quisiera hacer un paréntesis. Por lo regular encontramos que nuestras madres, y ya hemos hablado en estas pláticas de esto, tienden a decir que ellas y también los padres quieren por igual a sus hijos y los aman por igual. A lo mejor sí los aman por igual, pero por lo regular sí es encontrar un trato diferente. Ahora, cuando hay madres que son muy tiranas, ahí sí podemos encontrar que a veces a ciertos hijos se les ama y a otros se les desprecia. Y esto, créanme que aquí en terapia, en el consultorio, es más común encontrar de lo que parece. Entonces, cuando a mí me dicen, yo tengo tantos hijos y a todos los quise y traté igual, no. De hecho, tan solo con el aspecto de que no es lo mismo que un niño o un hijo nazca en una familia cuando la pareja apenas se estaba consolidando, o el hijo que nace cuando la pareja ya tiene 2, 3 hijos y que ya echaron a perder con el primero. Ya hay condiciones diferentes. A veces cuando nacen los hijos mayores, todavía no hay una buena economía o estabilidad en la casa y hay muchas carencias. Y a veces cuando nacen los hijos menores, el tercero, el cuarto, ya hay cierta estabilidad, entonces ya las condiciones cambian. Y además no solo eso, sí es muy común encontrar que las madres y los padres sí tienen a su hijo favorito y nunca lo dicen, o a menos de que sean padres bien gandallones, sí lo dicen, o ponen la foto en la entrada de la casa del hijo favorito y unas fotillos por ahí medias colgadas de los otros hijos, todas polvorientas. Y también encontramos al hijo tonto. El hijo tonto no es tonto nada más por hablarlo despectivamente. Es tonto porque de verdad tiene serias restricciones para hacer cosas propias, sencillas, por incapaz, porque no se le enseñó o porque simplemente está acostumbrado a no hacerlas, por flojera, incluso hasta por negligencia.
Entonces, por eso les decía, a veces en las familias los hijos favoritos son los que ocupan también este rol, el rol del hijo tonto. Y por lo regular también el rol del hijo tonto es ocupado por aquellos miembros que no se les procura tanto, que no se les pone tanta atención. Por eso es que lo desarrollan este rol, ¿sale? Y voy a hablar de un concepto que se me hace muy interesante, que me gustaría explicar, que es el del hijo parental o hijo parentalizado. ¿Qué es un hijo parentalizado? Es un hijo que cumple una función o un rol que es de los padres y que obviamente al ser responsabilidad de los padres, ese hijo no tiene ni la capacidad emocional ni física para cumplir con este rol. Por lo cual es muy fácil encontrar a un hijo parentalizado cuando a veces los papás están ausentes porque fallecieron o abandonaron la casa, y es el hermano mayor el que tiene que empezar a trabajar desde muy temprano para que sus hermanos puedan comer. Y si vemos esto con posturas románticas muy erróneas, pues vamos a decir, ay, qué bonito. No, eso no es bonito, porque obviamente el niño que empieza a trabajar desde muy temprano, pues se va a restringir de poder jugar y de poder disfrutar la etapa de la niñez, y con costos muy altos, que es precisamente obligarse a madurar en algunos aspectos que ni psicológica, ni mental, ni físicamente todavía está listo. Eso es algo que ya más adelante, casi llegando a la adultez, a lo mejor ya podría tener esa capacidad. Y este es un rol que yo encuentro mucho en las familias. Es muy común encontrar a los hijos parentalizados, porque muchas veces vamos a hablar de familias donde se tiene una estructura machista. Entonces, nacen 4 hijos hombres y una hija mujer. Entonces, en esa familia machista, pues obviamente la mujer es la que tiene que atender a sus hermanos. Entonces, ahí, si se dan cuenta, en este ejemplo que estoy poniendo, es la hija quien está tomando el rol de hijo parental, que va en función de atender a sus hermanos en aspectos tan básicos como darles de comer, plancharles la ropa, y a lo mejor los hermanos ya son grandes, ya son mayores y ellos mismos lo podrían hacer. Entonces, muchas veces también el hijo parentalizado es el que empezó a trabajar primero, pero para apoyar a la familia en casa. Pero a veces esto se mantiene, incluso cuando ese hijo ya es adulto y tiene su propia familia, y todavía tiene que seguir trabajando para no solo atender a su propia esposa e hijos, sino para seguir rescatando y apoyando a su familia de origen, porque si se dan cuenta, esa es la función que ya se le impuso. Y no sé si han visto esta película, porque esta película se llama Abel, es mexicana y es buenísima, y expone diferentes aspectos, pero expone muy bien el rol del hijo parentalizado, donde un chavito como de 10 años más o menos toma el rol parental literal de su papá que no está o que está ausente en casa. Y él se pone a regañar a sus hermanos como si fuera el padre, e incluso llega hasta el extremo enfermizo de cumplir la función de pareja con la que viene siendo su mamá. Y ya desde ahí vemos cómo hay muchas alteraciones, incluso hasta perversiones que no van de ahí. Por eso es que si se dan cuenta cómo el rol del hijo parental a veces pasa una etapa, pero a veces es constante, y eso se estructura hasta llegar a situaciones y problemáticas graves, como en esta película. O lo que es muy común de ver o de encontrar, que una persona fue parentalizada en su familia de origen porque siempre le tocó cuidar a los hermanos, siempre le tocó apoyar a los padres en aspectos de economía, y cuando ellos crecen y son adultos y generan su propia familia, de cierta manera no tienen la capacidad de responder a ambas familias, porque incluso le tienen más lealtad a su familia de origen, que son sus padres y sus hermanos, que a su propia familia o a la familia que él ya formó. Y por lo general esto siempre genera problemas. Y por ende también encontramos el rol del hijo sacrificado, que es aquel hijo que de cierta manera tiene ciertas cualidades o aspectos, y aunque se escuche fuerte y difícil, es el hijo que sacrifican para que se quede a cuidar a los papás. Y esto es muy común de encontrar también en nuestra sociedad, donde encontramos que hay 3, 4 hermanos, y curiosamente el hijo sacrificado no estudia o no destaca
y por lo general batalla y sabotea mucho sus relaciones de pareja, pero sus hermanos estudian, destacan, consiguen el éxito, se casan, se van, forman su familia y tienen toda su familia así bien bonita, bien exitosa y todo muy bien, pero el hijo sacrificado es el que se queda en casa y literal es el que va a cuidar a los padres. Y esto es un rol que, si se dan cuenta, seguramente también se le atribuyó desde la infancia y la adolescencia a esa persona. Por eso es que ya lo hemos hablado y lo hablé mucho en la plática de la independencia, porque muchas personas tienen mucha dificultad para independizarse económicamente, pero sobre todo emocionalmente de sus padres o de su familia de origen. Porque a lo mejor, si a esa persona ya le tocó el rol de ser el hijo sacrificado que se va a quedar a cuidar a los padres en su vejez, pues esa persona va a tener serias restricciones para tener trabajos exitosos, buena solvencia económica, pero sobre todo relaciones de pareja y sociales satisfactorias. Porque cuando tú tienes una función de cuidar a tus padres o que de cierta manera te toca como tal quedarte a cubrir una función de cuidar o de proveer o de proteger a ciertos miembros en la familia, pues te vas a restringir de muchos aspectos individuales como estudiar, trabajar, sobresalir y desarrollar tu propia familia. Porque si se dan cuenta es mucha demanda que a veces pues no se puede cumplir. Entonces, este es uno de los roles que también encuentro muy común en las familias. Y esto sí es grave porque para tratar de salir de ese rol es muy complicado porque de entrada la familia no lo va a permitir. Otro rol que encontramos es el del hijo problemático. Este rol es muy evidente en las familias donde la dinámica siempre está en el conflicto. Por ejemplo, los padres a lo mejor incluso como pareja ya perdieron toda su relación de pareja. Ya no hay una intimidad, una pasión, una comunicación como pareja. Solamente tienen el compromiso de estar juntos y lo único que les da sentido es literal castigar al hijo problemático, al hijo que da problemas. Y muchas veces esto también pasa cuando hay familias donde no hay una buena conexión de pareja. Los hijos lo notan y se dan cuenta que a través de su comportamiento problemático los los padres se unen, pero no para ser pareja, nada más como para comunicarse o ponerse de acuerdo por el hijo o el problema que tiene el hijo, y eso se estructura como un rol. Y obviamente si hay un hijo problemático, tiene que haber un hijo bien portado. Y curiosamente, el rol del hijo portado en las familias es común ver de aquel hijo que toda su niñez, pero sobre todo la adolescencia, nunca se rebeló, nunca se portó mal. Siempre fue totalmente ordenado, educado, pero educado al extremo y todas las familias y sobre todo los padres dicen, ¡ay, qué bonito hijo! Pero no, porque la adolescencia es una etapa de rebeldía adecuada, donde todos los adolescentes se empiezan a rebelar vamos a decirlo, en un contexto adecuado, sano, que le va a ayudar a formar un criterio, un carácter, una personalidad, sobre todo llegando a la adultez. Entonces, todos los adolescentes tienen que vivir ese proceso de rebeldía con los padres y los padres la tienen que contener. De pronto encontramos a estos padres que dicen, yo soy amiga de mis hijos y nunca, no, eso ya es, ahí ya se están, la jerarquía se está invirtiendo. Cuando el hijo está en una formación de crianza, en ese ciclo, necesita padres, no amigos. Entonces, estos hijos que fueron los bien portados, no nada más lo son en la infancia y la adolescencia, son toda su vida. Pero son personas que son muy, muy incapaces para defenderse. Son personas muy cuadradas. Incluso son personas sin identidad, muy opacas, porque siempre todo lo hicieron al pie como debe de hacerse. Entonces ya cuando llegan a la adultez, les es muy incapaz, por ejemplo, desarrollar aspectos individuales como hobbies o como cosas o aspectos que le puedan generar felicidad. Y lo único que le genera felicidad es como la monotonía, trabajar y ya. Pero si tú les preguntas, oye, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué tienes? No, pues ahí me voy. Entonces,
Por eso es que los hijos que tienen el rol de los bien portados, cuando llegan a la adultez y lo siguen teniendo, son personas que viven muy frustrados y aburridos y opacos. Otro rol que encontramos es el del hijo cuidador o la persona que siempre está cuidando a los miembros de la familia, que tiene que ver mucho con el rol del hijo sacrificado, y este rol es muy común de encontrar en aquellas familias donde siempre hay alguien enfermo o literal, está un miembro enfermo, se alivia y ya se enferma el otro, pero siempre es la misma persona el que los cuida. Los otros hijos, ellos pueden hacer lo que quieran y hasta no les importa, pero hay uno que siempre los va a tener que cuidar, pero va a tener que sacrificar otras cosas que tiene que hacer por cuidar a su familia. E incluso esta persona a veces cuida a toda la familia y nunca se cuida a él. En aspectos individuales está muy descuidado, desde su alimentación, desde sus sueños, desde sus finanzas, desde aspectos hasta de autorrealización. Porque cómo va a estar autorrealizando sus deseos, sus sueños, si siempre tiene que estar con el pendiente de que tiene que ir a cuidar a tal persona. Esto también es muy común y lo he visto en familias donde cuida a la abuelita, fallece, después cuida al abuelito, fallece, después al papá y luego a la mamá y luego a la otra tía y así se va. Y literal terminan estudiando algo que tiene que ver con enfermería, medicina o cosas que tengan que ver como con cuidar. Pero si se dan cuenta, no es porque esta persona lo haya decidido, es porque es la función y el rol que le tocó en esta familia. Por eso es que de pronto escucho esas frases piteras de yo soy arquitecto de mis sueños y lo que yo construyo mi realidad. No, qué bueno fuera. Por eso es que con estos temas me gustaría favorecer que pudiéramos entender que hay una estructura que de cierta manera nos influye y a veces hasta nos determina como personas, como individuos, a tomar decisiones. Otro rol que encontramos es el del hijo payaso. Este rol es muy común encontrar en la familia, donde siempre se evaden los problemas, donde siempre a través del chiste, de la broma o de la tontería, se prefiere reírse o burlarse que hablar algo que requiere atención o que hablar un tema que es muy importante o que es necesario. Por eso es que las personas que tienen este rol nunca se les toma en cuenta, porque siempre que dicen algo es para hacerlos reír, pero es a través de decir tonterías o cosas tontas. Y cuando dice algo en serio o cuando dice algo que requiere seriedad, no lo toman en cuenta y lo descalifican. Otro rol muy común de encontrar es el hijo invisible, como Dewey de Malcolm en el medio. Es el rol donde es el hijo que nunca nadie lo ve, ni le pone atención, literal es el hijo que siempre se queda olvidado cuando van al mandado. Se vienen todos, jaja, y ay, se nos olvidó fulanito, ay, vámonos regrésate al Walmart porque ya se nos quedó. Entonces, este es un hijo, una función en la familia, sobre todo en familias muy grandes, que se da en familias muy aglutinadas, donde hay tantos miembros y ya no se les puede poner atención a todos. O a veces literal es el hijo más chiquito. Otro rol que encontramos en la familia es el del eterno adolescente. Y este rol se da mucho cuando las mamás son muy sobreprotegedoras con los hijos, que siempre les hicieron todo y los cuidaron en exceso. Y literal les dieron todo para que no batallaran mucho. Entonces, esta persona crece, llega a la adultez y va a esperar que siempre pase lo mismo. Y como no va a llegar a ningún lugar o va a ser muy difícil llegar a un contexto social extra donde lo traten igual, ¿qué va a pasar? Pues se va a quedar a vivir con su mamá o con su papá que lo consintió para que le sigan favoreciendo todos sus caprichos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que muchas veces el hijo eterno, el hijo adolescente eterno, es también el que a veces siempre se queda en casa, bien rebelde, bien chaburrocote y no trabaja o medio trabaja y nada más anda en la fiesta y en la borrachera y todo irresponsable. Pero ¿por qué pasa eso? Porque los padres lo permitieron desde muy pequeño y ya de adulto lo siguen favoreciendo. Y son personas que llegan a la adultez y si se quedan solos, pues van a sufrir mucho porque literal van a batallar porque no saben hacer las cosas, no saben ser autónomos e independientes. Otro rol que encontramos en la familia es el del chivo emisario. Y esto se da cuando literal el hijo
o uno de los hijos es el que anda mandando los mensajes entre mamá y papá. Es el típico, dile a tu papá esto, dile a tu mamá esto, pero sobre todo hablando de cosas y aspectos que son de adultos, que no involucran a los niños o a los hijos. Y esto incluso llega al absurdo, y me ha tocado verlo en casos reales, donde los hijos están al tanto de la vida sexual de los padres, donde literal la niña de 10 o 8 años le hace chistes a su papá porque no le cumple a su mamá. Ahí se empieza a estructurar un rol de chivo emisario, o que también encontramos como el chismoso, que es aquella persona que siempre tiene que estar al tanto de todo. Y también encontramos la oveja negra, que es un rol donde el hijo o uno de los miembros de la familia siempre todo hace mal. Siempre fracasa, siempre necesita ayuda, siempre anda pidiendo prestado, o hasta el grado extremo de ser delincuente o adicto, etc. También encontramos precisamente al hijo alcohólico o adicto. Y este también es un rol que tienen algunos miembros en ciertas familias. Y desde mi experiencia en el campo de las adicciones es muy común. Porque el hijo adicto o el hijo alcohólico siempre va a necesitar que sus padres estén ahí, que sus padres lo cuiden. Entonces, esto es muy común de ver en nuestra sociedad, porque una persona con este rol, pues obviamente va a necesitar de padres que lo cuiden, y esos padres se van a sentir bien cuidando a su hijo. Se van a complementar, incluso es ahí donde se desarrollan las relaciones de codependencia, pero siempre por lo regular generan muchos problemas o generan algunos aspectos negativos. También encontramos la víctima, que es aquel miembro de la familia que siempre se queja de todo y siempre se victimiza y siempre toma todo muy personal, y a veces inventa las cosas o las exagera. También tenemos otro muy común de encontrar, el miembro que es religioso o supersticioso. Y es aquí el miembro de la familia que siempre está corrigiendo, pero sobre todo tratar de convencer de sus propias creencias a los demás miembros de la familia. E incluso es aquella persona que siempre es recto, siempre es muy moral, muy adecuado, y siempre está reprimiendo con su Biblia o su documento religioso a todos los miembros de la familia. Pero no ni siquiera como con digamos, como con la función de que ellos crean. Muchas veces lo hacen nada más como por literal maltratar y criticar a la familia. O sobre todo para decir, yo tengo acceso a un conocimiento que tú no tienes, por lo cual yo soy superior o yo soy más que tú. Entonces, este es otro rol muy frecuente y muy común de encontrar en la familia. Otro rol que por ahí encontramos es el del nene, donde es ese hijo en la familia, o ese miembro de la familia que siempre se le trató desde muy chiquito, pero sobre todo ya adulto, como un nene. Y también, por lo regular, no se le toma en cuenta o no se le toma en serio, y ya de adulto todavía lo siguen tratando como un nene. Entonces, pues esa persona ya de adulto pues sigue siendo como un niño chiquito, y requiere incluso que le hablen como un niño chiquito. También encontramos el rol del hijo fraudulento o del miembro fraudulento, que es aquella persona que siempre pide prestado, que siempre debe, que siempre se mete en problemas, que trabaja o medio trabaja, o que es bien tranza, pero aún así la familia siempre le presta, o la familia siempre lo anda rescatando. También tenemos el hijo o el miembro farsante, que es aquel hijo farelo o aquel miembro de la familia que siempre está presumiendo que tiene, que la puede, pero realmente es una farsa. Y también tenemos el hijo enfermizo. El hijo enfermizo en las familias es muy común precisamente cuando hay muchos problemas de pareja entre los padres. Entonces, de pronto el hijo se enferma y se da cuenta que cada vez que se enferma los padres se llevan bien, o que los padres incluso que están en proceso o con la decisión ya de separarse porque su pareja ya fracasó, de pronto retoman seguir juntos, pero esto no significa que las cosas mejoren, simplemente siguen juntos. Pero el hijo que se enferma tiene esa función de mantener a sus hijos unidos. Entonces, ¿qué hace después el hijo? Literal,
se inventa enfermedades o él se provoca las enfermedades. O desde un aspecto más patológico y más perverso, a veces es mamá o papá quien enferma al hijo a propósito para mantener que su pareja siga con ello. Esto lo hemos visto en algunas series, precisamente que hablan de este tipo de trastornos o de síndromes que son muy comunes de encontrar cuando la mamá se da cuenta que la única forma de ganar algo es a través de su hijo enfermo o hija. Y ese ganar, pues a veces es dinero, es atención, es aprecio o es el cariño de la gente. Otro rol también que encontramos es del infractor sexual. Este rol es también curioso y se da sobre todo cuando en una familia hay cierta situación y hay un miembro externo o cercano a la familia que cumple este rol. Por ejemplo, a veces están en la familia y en la pareja hay una situación vamos a decir, hay problemas de pareja y de pronto llega una persona cercana a la familia a hospedarse en esa casa y esta persona se empieza a meter con uno de los dos de la pareja sexualmente. Cuando la otra pareja se da cuenta, no lo denuncia ni lo hace evidente porque se da cuenta que desde que esto está pasando, su pareja es más atenta, más cariñosa, ya sea por culpa o lo que sea, pero le pone más atención que antes no le ponía. Entonces, ahí esa persona se está cumpliendo el rol del infractor sexual, porque él está aceptando que eso pase siempre y cuando hay una ganancia secundaria, que obviamente esto no es bueno, que obviamente esto no funciona. Y también esto se da vamos a decirlo, en una situación más extrema, pero que también es desafortunadamente muy común de ver, cuando la mamá literal entrega a uno de sus hijos o hijas con el padrastro para que no los deje o que no los abandone. Y ojo, esto se escucha muy feo, pero créanme que es más común de lo que parece. Y eso también requiere atención y cubre como el infractor sexual, porque ahí la persona que está cumpliendo como infractor sexual, si se dan cuenta, es la mamá. Es la mamá que permite que el padrastro tenga acercamiento sexual con sus hijas o hijos, con tal de que no lo deje, que no lo abandone, que le siga dando dinero. E insisto, esto es una situación que desde mi experiencia clínica es más común de lo que a veces pensamos. Y por último tenemos al bote pateado. Este rol es muy curioso también porque es aquel hijo o aquel miembro de la familia que todo hace por la familia, pero siempre se le descalifica, siempre se le rechaza. Incluso es la persona que más hace por toda la familia y por todos los miembros. Es la que trabaja más, es la que siempre los está rescatando, pero como un bote pateado, siempre lo están pateando, siempre lo están descalificando, siempre lo están restringiendo, porque por algún aspecto no, a la familia, digamos que no les importe que se les dé reconocimiento o valor. Y con esto cerramos precisamente esta plática. Y yo quisiera preguntarles si ahora ustedes pueden identificar o ya tienen una cierta noción de cuál es su rol familiar. Pero sobre todo, si ya son adultos, ¿cuál es el rol que tuvieron en su infancia o en su etapa de crianza en su familia? Y si es posible que todavía como adultos lo sigan cumpliendo. E incluso si ustedes ya tienen su propia familia, su propio esposo, sus propios hijos y todavía siguen cumpliendo el rol que les tocó en la familia. Esto, por ejemplo, para cerrar les doy un ejemplo. Hace poco me decía una persona, es que yo toda mi adolescencia, también la infancia, fui la burla de la familia y siempre me decían apodos y siempre me decían me hacían mucho carro, me tiraban mucha carrilla y de adulta todavía, y yo me frustro porque yo ya tengo mi pareja y mis hijos y todavía se siguen burlando igual. ¿Y qué le dije yo? Pues es que a ti te tocó el rol de ser el payaso, el bufón de esa familia, la que siempre los hace reír. Y si te das cuenta, aunque tú ya seas mayor, aunque tú ya debería de haber cambiado esa relación, sigues ocupando el mismo rol. Por lo cual, pues yo agradezco a todos ustedes que abrieron este video, que se conectaron a este vínculo para escuchar esta plática y pues quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube
y que también si tienen alguna duda o algún comentario o alguna sugerencia puedan hacer dejar sus comentarios en este canal y que puedan compartir, se los agradecería mucho. Y también aquí dejo nuestras redes sociales, nos pueden contactar si tienen alguna duda en específica o si tienen alguna situación que quieran compartir en privado, también me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y yo quedo a su disposición. Quisiera agradecer por la atención para este video. Muchísimas gracias.